Yo creo que vamos a estar alrededor de una semana en Paraguay. Acá la encuentro yo. Tuvimos una cuadra contra el tránsito. Los números son así, ¿no? Ay, sí, porque hay tanta gente sensible en las redes. Ahí quedó la cangrejita estacionada. Y como se trató de evangelizar a la gente, a los indígenas, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1903. Para poder contarles cómo son los precios y un montón de datos que les podemos dar para que sea atractivo para ustedes. Porque quienes quemaron y destruyeron esto fueron... No, acaba de parar la policía. Miren lo que hay ahí. Es increíble la fuerza del agua. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. Acompáñanos en el viaje. Estamos en Paraguay. Estamos en Paraguay por primera vez. Hicimos el trámite en la aduana, no tuvimos ningún problema. Nos sellaron el pasaporte en el ingreso y en el caso del vehículo nos dieron un documento como una planilla donde indica que el vehículo acaba de ingresar al país y esa planilla la tengo que entregar cuando salga de acá para que el vehículo no quede registrado como que aún está circulando dentro del país. Ya estamos en el centro de la ciudad de Encarnación, en Paraguay. El Tuta fue al banco para ver si consigue cambiar dólares, porque de aquí hasta Ciudad del Este nos dijeron que era muy poco probable que encontráramos un lugar donde cambiar, entonces el ideal es cambiar acá. Las casas de cambio que estaban ahí justo a la cruzada del puente en la frontera, obviamente nos estaban castigando mucho el precio, así que preferimos venir al centro, al banco, a ver si aquí encontramos algún banco que nos cambie y no nos castigue tanto el dólar. Se supone que un dólar son aproximadamente 680 guaraní. El drama está que aquí en Paraguay todos los bancos solamente le cambian dólares a sus clientes. Por eso hay tanta gente cambiando dólares en la calle y las casas de cambio te dan al final lo que ellos estimen conveniente. Ahí está el negocio de la casa de cambio. Yo siempre me preguntaba por qué tanta casa de cambio si está el banco. Pues claro, si tú no soy cliente del banco, no te cambian. Así que hay otra casa de cambio, iba a tener que poner la cabeza y me van a cortar como estaban guillotineando allá, pues, 6.50. 6.50. Y el estándar es 6.80. Ahí está 6.88. Casi 6.90. O sea, se están ganando 30 guaraníes por cada dólar. Ya, póngale, bueno, está el policía aquí afuera, así que aquí mismo. No, bueno, seguro de todas maneras voy a ir y usted me espera. Bueno, ¿Ya? Ya, el Tuta ya volvió, pudimos cambiar dólares. Somos millonarios en Paraguay. Sí. No cachamos bien los precios, sí, porque todavía no hemos comprado nada, ni hemos preguntado. Pero cambiamos nada. $200. $200 nos dieron casi 1.400.000 guaraníes. Palo 4 tenemos al tiro, millonarios, claro. Vamos a ver para qué nos Vamos a alcanza. ver cómo es, pues, ¿no? Estamos burlando, que el asunto de los números son así, ¿no? Es burla, no. Ay, sí, porque hay tanta gente sensible en las sí, redes, no, de repente uno dice... o sea, allá nos dan 90.000, aquí nos dieron 700.000 casi. Así que vamos a ir a ver unas misiones que están de camino a Ciudad del Este. Yo creo que vamos a estar alrededor de una semana en Paraguay y de ahí ya vamos a seguir rumbo a Brasil. Tal vez menos, va a depender de cómo esté el camino y qué cosas encontremos. Si nos tratan bien, si es que hay internet, si es que nos podemos quedar, si no es muy caro. Sí, lo que más nos ha complicado hasta el momento es que no encontramos internet que corra, que nos sirvan para poder trabajar en ninguna parte. Está malísimo el asunto del wifi. Esta calle que está aquí se llama Villarrica. Ahí está el letrero. Y nosotros somos de Pucón, así que estamos al ladito. Ahí está la costanera, mira. Ahí al frente, todo lo que está ahí al frente, Argentina, Posadas. Pero aquí ya estamos en Paraguay. En Paraguay. Somos paraguayos. Lleno durante 1 kilómetro. Nos metimos medio mal, tuvimos
contra el tránsito. Una cuadra contra el tránsito, no sabíamos. El tránsito, y la persona que nos encontró de frente me dijo, no, por acá, y yo le dije, pero perdón, no, es que no nos equivocamos, no somos, no, tranquilo, me pidió disculpas, me dijo, es solo para que, para hacerte ver de que no es por acá, mira. Se nota que no son de aquí, dijo, así que... No, tranquilo, si la idea es advertirte de que... Ay, contra el tránsito. Así que... son cosas que pasan, no había ninguna señalización. Pero aquí vamos, tratando de salir de la ciudad. No tengo pa' dónde darle, la neta me ha ido mal. Le estaba contando al tuta y me dijo que grabara y que les contara a ustedes también por qué me había demorado tanto el trámite de la aduana. Y es porque como el vehículo está a nombre mío, yo tengo que ir a hacer el papel. Me pidieron presentar la licencia de conducir, mi cédula de identidad, para hacerme la ficha de ingreso del vehículo al país. Y fueron muy amables, me preguntaban de qué parte de Chile era, cómo era el clima allá, porque yo andaba con polera, con calor, y ellos estaban con chaqueta, con una parca encima. No podían creer que hiciera tanto frío en el sur, no conocían Pucón. El mismo encargado de la aduana que me llenó los papeles me dijo, ¿sabe por dónde se va a ir? No, le digo yo más o menos, tengo pensado tomar la ruta 6, y me dijo, yo lo voy a acompañar. Y él mismo me llevó a la oficina de turismo. 100 kilómetros. En un par de pasitos me llevó a la oficina de turismo, me presentó a la niña de turismo y me llenaron de mapas, de revistas, de información turística, dónde parar, qué comer y qué sé yo. Justo iba pasando el jefe de la niña por ahí, de la aduana también, y le dice, jefe, mire, estoy trabajando. Porque normalmente la gente no pide mucha información en la aduana, va como un poco apurada, y a nosotros nos pasa que llegar a la aduana es como estresante. Y en este caso, claro, el tuta estaba preocupado esperando que no volviera. Tanto rato, pues yo ahí al sol y ella haciendo vida social allá adentro, pero no paraguayo. Muy amable, muy simpático, me contaba cómo lo hacían con el tema de los vehículos para ingresar al país, que muchos vehículos chinos que compran los ingresan por el puerto de... Que muchos países... No te lo ha dicho japoneses. Vehículos chinos que compran, me dijo chino, no sé, vamos a ver que le pido el registro. No, pero yo veo auto japonés, no veo auto chino. Él dijo que los vehículos chinos que compran los internan por el puerto de Iquique y que pasan por el norte de Argentina para ingresarlos por acá, por este lado de Paraguay. Es algo que contó él como una anécdota. Es lo que contó él y obviamente no lo hago por el video porque ya estoy enojada. Eso fue todo. Entrando a Argentina nos sacamos la primera capa. Ahora, por primera vez, vamos a sacar el pantalón porque hace calor, mucho calor. Así ¿Está ya en calzones, mi calesi? Voy a andar con chorcito. Blanca como una pantruca, pero en short la patúa en agosto, imagínate. Ahí vamos. Ahí dice, Trinidad. retorno a Los Ángeles. Todavía. Retorno tal, no, a los vilos. 5.000 letreros los vilos. Retorno a los vilos aquí en Paraguay. Y nunca más entrado a los vilos. Mira los piñitos. Piña, sandía. Hola. ¿Cuánto cuesta una sandía? O media sandía. O media sandía. Media sandía tengo 25.000. ¿Cuántos son 25.000? 7 por 4, 28. Son 4 lucas, Banana tengo abajo, tengo de 7.000 la docena. Ajá. Arriba tengo de 10.000 la docena. ¿Le iba a comprar sandía? Cara la encuentro yo, media sandía, 3 lucas, ¿o no? Sí, es cara. Sí. Pero banana y durazno tal vez puede ser. Ahí se va a bajar. ¿Qué dice usted? Llevamos. Las piñas se ven como pobres, chiquititas. Sí, yo decía una como para... ¡Uy, que te vi pollo! 1,5 de plata. 1.300 más o menos. Sí. 1.300 pesos, 12 bananitas. Salimos de la ciudad grande ya hacia los pueblos, enfrentamos nuestro primer viaje, una carretera no está en perfectas condiciones, pero no tiene hoyo, está parchada, está usada, está antigua, pero no está mala. Buena. Sí, está buena, y 600 pesos de moneda el primer viaje. Sí, menos de 700 pesos, 5.000 guaraníes. Como 5 kilómetros antes de llegar a Trinidad está el peaje. Mira Mañoselin, la bugambilia gigante, hermosa. ¿Qué?
Bugambilia. No, pues yo digo Ugan qué, no sé biglia, yo digo chanfle. ¿Ugan qué? Qué fome. Biglia. Chanfle. Comecito. Ahí quedó la cangrejita estacionada y ahí mismo está la misión. Así que vamos a buscar dónde comer, a ver si encontramos un poquito de wifi y les cuento qué vamos a hacer hoy día. Yo me voy a tomar una Pilsen aquí en Paraguay y el tuta se pidió esta Fanta que es sabor guaraná. Vamos a ver qué tal. Llevamos 2 días en Paraguay y estamos enamorados. Sí, está lindo. ¿Verdad? Está muy lindo. El color, los verdes, las flores, los árboles, los pajaritos Las cantando. mariposas. Sí. La gente es súper simpática, súper amable. La comida, aparte que para nosotros todavía es conveniente, así que es barato. Sí, pues barato todavía. Así que estamos contentos. Como que nos estamos haciendo los locos con nuestra ida. Y bueno, igual estamos aprovechando de editar un videito porque no todo es viaje. A mitad de camino tenemos que hacer una pausa para poder hacerles un video y mostrarles a ustedes dónde estamos. Decidimos, para trabajar un poco en YouTube, decidimos invertir en quedarnos una cabañita aquí en Trinidad. Estamos en la ciudad de Trinidad, Claro. en Paraguay, como a 1 hora de Encarnación, más o menos, Sí, que es la frontera. sí. Y nos costó en plata chilena 23.000 pesos chilenos, pero con un desayuno te lo encargo. 23.000 pesos por los dos, por los dos, por una la cabaña. cabaña. Sí, pues. con terraza, Con aire con acondicionado, con todo. Con ducha, gato, agua caliente, con perro, wifi, gatos, perros, gallinas, gallina. mariposas y todo. Pero esas 23 lucas, ahí tenéis que contar el desayuno. Nosotros el desayuno que nos mandamos se nos va a mantener todo el día. Claro, actualmente que Entonces- estamos de viaje estamos comiendo 2 veces al día, ¿no? Claro, y con ese desayuno tú puedes andar todo el día fácil. Era una señora alemana, se llama Posada María, en Trinidad, búsquenlo en el mapa. Está a pasos de la misión, que es la Eso que le vamos a claro, mostrar ahora. y espectacular. Desayuno muy contundente, muy rico. Pregunta si hay que... Toma, mostrar aquí la entrada. Seguramente ella va a venir. ¿Quiere la entrada? Anoche aprovechamos que estábamos aquí y vinimos a hacer la visita nocturna, que es muy lindo porque está todo iluminado con música y qué sé yo. Mañana se supone que va a estar lloviendo, así que ahora aprovechamos de venir de nuevo para hacer la visita del día. Esta zona, que es zona indígena, aquí estaban los guaraní, fue, no sé si poblada, fue... Colonizada. estaban los Cristianizada. cristianizadas. Estaban los jesuitas aquí, entonces hay varias ruinas de lo que se trató de hacer aquí, cómo se trató de evangelizar a la gente, a los indígenas, y hay 3 que son las más importantes. Una de esas es Trinidad, que es la que les vamos a llevar a conocer hoy día. El valor es de 25.000 guaraníes por persona, que son un poco más de 3.000 pesos chilenos, Pero acceso a las 3. con acceso a las 3. Las ruinas, claro. Tienen 72 horas para visitar las 3 ruinas, así que pueden venir, organizarse, volver a entrar las veces que quieran. Así que ahora les vamos a mostrar un poquito qué es lo que hay aquí. Bueno, aquí dice que es esta misión jesuítica guaraní, se llama la Santísima Trinidad de Paraná, arquitectura barroca misionera, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1903, fue fundada en 1706. Y es considerado el complejo que está más completo de todas las misiones. Hay más de 4.000 restos de piedras talladas y posee una colección de estatuas, así que vamos a ir a mirar. Se escuchan los loritos, ahí arriba están los nidos. Son parecidos a las cachañas en Chile, pero es como... Tiene un color verde eléctrico, así como color pistacho el pajarito. Muy lindo. Hay unos que el tehue, Sí. que eso en Chile hay. Pero el ¿Están de ahí? acá tiene un cachito en la cabeza. Sí, tienen como un copetito. Mira qué chiquitito. Esta que está aquí es la casa de los nativos. Y ese que está ahí al fondo es el templo.
Lo que nos explicaban anoche, en esta parte embalsamaban, dejaban los cuerpos embalsamados y normalmente los jesuitas querían ser repatriados, pedían ser repatriados a sus lugares de origen, así que solamente se conservaban los cuerpos aquí hasta que podían ser trasladados. Las personas que enterraban, no sabemos si los cuerpos aún están acá, pero las personas que sí sepultaban acá eran los caciques que quedaban aquí dentro de la iglesia. Aquí hubieron problemas internos dentro de las distintas órdenes de la iglesia, pues quienes quemaron y destruyeron esto fueron católicos, cristianos también, pero no jesuitas, sino que de otra doctrina de la misma cristiandad. Probablemente dominicos y franciscanos. Claro, por lo que aprendimos anoche con la guía, este sector de acá que se ve aquí es donde dormían los curitas jesuitas. Y ahí se ve el sistema de agua potable que tenían, que era el tipo romano, por lo que nos explicaron. Aquí llegamos al sector del almacenaje. Se dividía en 3 lugares, uno que era para lo que iba de vuelta para la corona, uno para el uso de los curitas y el uso que ellos quisieran darle, y el otro era para los indígenas, para los caciques. Ellos dividían y repartían al pueblo. Lloviendo bastante, esas lluvias tropicales con rayos, truenos y todo el escándalo completo. Vamos en camino a la segunda misión, creo que se llama Jesús de Tabarangue, que está como a 10 kilómetros del pueblo de Trinidad. Ahí quedó estacionada la cangreja y vamos a usar el ticket de entrada que compramos allá. Jesús de Tabarangue se llama, y es la obra que no fue terminada. Se nota mucho más conservada que la que vimos ayer. Esta es una piedra arenosa. ¿Y allá también? Salimos de nuevo a la ruta, andamos puebleando, conociendo algunos pueblitos de acá del interior de Paraguay, así que no tenemos mucha planificación de ruta, vamos a ver qué encontramos por el camino. Bueno, después de haber hecho las misiones, estuvimos en el pueblito recién de Hohenau, Bellavista, anduvimos puebleando un poco, mirando qué es lo que hay. Seguimos rumbo al norte, la idea es acercarnos a Brasil, más que a Brasil, acercarnos a Ciudad del Este, que está justo en la frontera con Brasil, para hacer las cataratas de Iguazú. Se supone, por lo que hemos averiguado, que los paraguayos como que no han explotado mucho el turismo en la catarata. No hemos visto, no sé por qué, pero parece que el lado brasileño es como el mejor para apreciar las cataratas. Así que vamos a acercar hacia allá un poco, y en Ciudad del Este tal vez conocer un poco la ciudad, ya más vida de ciudad, no tanto de pueblo, para poder contarles cómo son los precios y un montón de datos que les podemos dar para que sea atractivo para ustedes. Algo hemos estado leyendo de Iguazú y dicen que por el lado argentino también es muy bonito. Nosotros vamos por el lado de Paraguay, obviamente, para cruzar a Brasil, y hay una diferencia, como que de Argentina se ve por arriba las cataratas de Iguazú y por Brasil se ve como desde abajo las cataratas de Iguazú. Así que bueno, llegando allá les vamos a mostrar. Acá
acabamos de pagar el primer peaje entre Trinidad y Ciudad del Este y el valor es de 5.000 guaraní, que son un poco más de 600 pesos. Nos acaba de parar la policía en el camino, pero en realidad... Pasaporte, documento, después pasaporte para ver el ingreso al país. Sí. Y después quiso revisar el vehículo, pero de sapo nomás para saber qué andamos, porque... Quería conocer la cangreja por dentro, ver cómo estaba la cama y todo eso. Se reía nomás, decía, no, está el sueño del pibe, decía... Y no entendía, decía, pero ¿y cuánto tienen que trabajar? Y estamos contando al final. ¿Y cuánto tiempo van a viajar? Casi sacó un tereré el hombre para que no se sentara, porque si no tenía tiempo. Llamó al compañero para que viniera a copuchar también, a mirar la cangreja, y le contamos que íbamos para Brasil, entonces que para dónde íbamos, que por dónde íbamos, que qué íbamos a hacer, pero no como control policial, o sea, como... De sapo. De curioso. De curioso. De curioso. Justo poco antes de entrar a Ciudad del Este, que ya estamos llegando, estamos como a 30 kilómetros, hay un peaje y nos cobraron 16.000. Sí, son 14.000, son 2 lucas, 2.100 pesos. Es el peaje más caro que hemos pagado hasta el momento, así que no es tanto para nosotros. Continúa recto hacia Mariscal José F. Estigarribia, MCAL, José F. No nos dimos ni cuenta cómo manejando, llegamos a Ciudad del Este. La verdad es que no hay muchos pueblos turísticos en el camino, no hay mucho que ver para nosotros. Así que ahora estamos buscando en Ciudad del Este. Brasil está aquí al otro lado, pero queremos quedarnos acá unos días para conocer algunas cosas que hay aquí alrededor de la ciudad. Así que estamos buscando dónde estacionar. Pasamos, vimos todos los pueblos, era puro sembradío, puros campos, no era nada como para... Había hotelitos y todo, cosas así, pero como para nosotros quedarnos y salir a dar una vuelta, mirar, no había nada, así que seguimos de largo y llegamos aquí a Ciudad del Este. Llegamos a Ciudad del Este, encontramos un lugar donde pasar la noche, se llama Club Social Acaray, está en Nayo Verlander, tiene re buenas evaluaciones. Nos cobraron por los tres, por la camioneta, por el tute y yo, 35.000 guaraníes, que son 4.540 pesos aproximadamente. Hay baños, están impecables. Hay ducha de agua caliente, dijeron. Sí, tiene un jardín gigante, hermoso, con pajaritos y qué sé yo. Pavos reales. Pavos reales también. Y vamos a descansar aquí hoy día. Sí, hubo harto ruido anoche porque había un cumpleaños, estaban celebrando un cumpleaños ahí. Pura cagada. Así que estaban de fiesta. Bueno, a nosotros nomás se nos ocurrió llegar un día sábado. Más tarde vamos a ir al centro a ver una feria, porque aquí en este mismo lugar se están quedando una pareja de uruguayos y una pareja de argentinos que andan viajando también. Y fueron a trabajar a la feria para vender su artesanía. Así que en un ratito más vamos a ir para allá, porque en esa feria hay como comidas típicas. Y nosotros todavía no hemos probado muchas comidas de acá, Todavía no hemos podido. de Paraguay, así que vamos a ir a puro comer. Y yo más que aquí, tú, porque tú tomaste desayuno, tú fuiste capaz de aguantar 10 minutos. Estoy a punto de tomar desayuno, porque ayer fuimos a una pastelería que está por aquí cerca, que se llama Mi Abuela. Y tienen algo que es típico de acá. Esto se llama chipa. Es como un pan salado que está hecho con harina y con mandioca. La mandioca es como la yuca o como la papa, y queso. Y compré este para probarlo, y también compré este otro que está relleno de queso. Así que al tuta no le voy a dar, porque como el tuta va a ir a comer a la feria, se lo va a perder, pero me lo voy a comer yo con un tecito de a comer fresquito y calentito de desayuno. Tenemos internet, así que vamos a aprovechar de planificar un poco la ruta, a ver cómo vamos a cruzar, por dónde vamos a cruzar, qué vamos a hacer al llegar a Brasil. Y también hay unos saltos por aquí, un salto del Monday que nos dijeron que era re famoso, reconocido, así que vamos a ir a dar una vueltecita para allá. No sé si hoy día, tal vez mañana, porque igual ayer viajamos todo el día y dormimos mal anoche, así que yo estoy un poco cansada, pero tal vez mañana. Ahí quedó la cangrejita estacionada, la vamos a dejar abandonada un ratito para ir a una feria de comidas típicas de acá. Este es todo el lugar donde se pueden estacionar los viajeros. Esto que está aquí, ahí, se llama sopa paraguaya. Es como un queque, pero es salado. ¿Cuál es la receta? Harina de maíz, huevo,
manteca o grasa. Grasa. Y pues lo compré pensando que era dulce y es salado, está rico. No sé si nosotros no tenemos nada así como en Chile, no, nada. Solo dulce. Un calor más fuerte no se escucha. Costaron 400 pesos. 400 pesos la empanadita. Y compramos unos anticuchos chiquititos, también valían 400 pesos. Sí. Con 4 lucas te comí Y están un asado. sabrosísimos. Siempre. ¡Listos! ¡Bien! ¡Bravo! Estábamos sentados ahí en la orilla y de repente miré el letrero y decía que hay cocodrilo. Así que mejor arrancamos para acá donde hay raja, porque no quiero que me coma un cocodrilo todavía. Dice que es zona de yacaré, no hemos visto ninguno todavía, pero puede ser, si mira cómo está acá. Sí, tiene toda la pinta. ¿Qué le está dando maíz? Sí, harina de maíz. Harina de maíz. Sopa. Sí, Ay, ¿viste? sopa. Ahí viene grande. Hay uno grande ahí. Ahí dice, zona de yacaré. Miren lo que hay ahí. Ahí está el yacaré. Ya nos vamos de Ciudad del Este. Acá están los chiquillos que conocemos. Los Queda, que son de Argentina, y Conduciendo Destinos, que son de Uruguay. Siempre un placer encontrar viajeros con tan buena energía en el camino, así que nos vamos nuevamente con el corazón llenito en dirección a Brasil. Seguimos avanzando, estamos a punto ya de cruzar a Brasil. Estamos aquí a ¿cuánto? ¿A 5 minutos de cruzar a Brasil? A nada, estamos a nada. Si quisiéramos ahora manejar, son alrededor de menos de 5 kilómetros, podríamos ya cruzar, pero antes de irnos de Paraguay vamos a ir a conocer los saltos del Monday. Entramos al parque, nos costó 196.000 guaraníes la entrada de los dos, incluido el ascensor panorámico, que es como un extra en el fondo. Eran como 30.000 extra. 30.000 guaraníes, Claro. eran como 6 lucas extra. Eso en plata chilena son como 25.000 pesos por los dos con el ascensor, que es un adicional de poder verlo en distintas alturas. Claro, los podríamos saltos. haberlo hecho sin el ascensor por 19.000. Claro. Todo el camino está pavimentado, se puede acceder en silla de ruedas y son 600 metros más o menos desde la entrada hasta el primer mirador de la cascada. Aquí ya se puede ver el río Monday, que es de donde nacen los saltos del Monday, obviamente. Igual es grande. Todo Paraguay tiene harta agua. Es todo muy verde. Ahí ya empieza la caída de agua. Estamos como en el medio de la selva, como una energía muy especial. La fuerza del agua con la fuerza que cae y la cantidad de agua. Mucha. Ahora sí, ya estamos listos para dejar Paraguay y cruzar a Brasil. Está costando, Paraguay es muy lindo, se lo recomendamos 100% venir a darse una vuelta por aquí, un pedacito, que sea así como nosotros, un pedacito para que vean y para que conozcan lo bonito que es. Nos vamos a Brasil, pero esa es otra historia.